204. 204. Y el órgano es ilio. Vamos a ponerlo abajo la lámina para poder ver. Lo primero que les voy a presentar es un ilio normal, ¿ya? Para poder hacer la diferenciación con el ilio patológico que vamos a ver después. Bueno, esto lo estoy poniendo aquí abajo, por eso no se ve. Bueno, el ilio se caracteriza porque tiene unas proyecciones papilares, ahí está. Ahí la papila. Es una proyección papilar. Y aquí hay otra más y después otra más. A diferencia del colon, que tiene unas proyecciones pero son más suaves y se ve un poco más ancho. Esta de aquí, como ven, el componente epitelial glandular se lleva consigo a la muscular de la mucosa. Por eso reconocemos que estamos frente a intestino delgado, a diferencia del colon, que puede haber una proyección del componente glandular, pero la muscular de la mucosa permanece casi lineal, no se va junto con el componente glandular. Entonces, cuando nos dan dos láminas, una de ilio, intestino delgado, y una de colon, podemos reconocer, por lo que les acabo de mencionar, cuál es el diagnóstico del órgano, ¿no? Bien, entonces aquí vemos dos estructuras fundamentales: un componente glandular, muscular de la mucosa, una submucosa. Después, si seguimos avanzando, encontraremos la muscular propia. Todo el tracto gastrointestinal tiene los mismos componentes. Difieren en algunos aspectos. En el estómago, por ejemplo, tenemos tres capas de músculo, ¿no? En el esófago va variando de músculo estriado hasta músculo liso, hasta que en el estómago todo es músculo liso y todo el resto del tracto gastrointestinal es músculo liso. Ilio y colon solamente tiene dos capas, sobre todo la celular interna y la longitudinal externa. Después de la capa muscular propia tenemos la capa adventicia, ¿no? Y al final la serosa. Ahí vamos avanzando la submucosa hasta que encontramos la capa muscular y después la adventicia, que en este caso es muy pequeña, y la última línea sería la serosa. Entonces, ¿por qué les he traído esta lámina? Porque lo que va a venir después es una lesión primero isquémica y después necrótica de todos estos componentes. Hay una lesión necrótica que solamente afecta al componente mucoso, entonces estamos hablando de una necrosis mucosa. Si compromete hasta la capa muscular, estamos hablando de una necrosis mural. Si compromete todas las capas, estamos hablando de una necrosis transmural. ¿Ya? Podemos también utilizar el término de infarto mucoso, infarto mural e infarto transmural. Les dije la semana pasada de que el término infarto no se aplica solamente para el corazón, se aplica para cualquier órgano. ¿Ya? Entonces ya hemos recordado un poco la parte histológica y ahora sí vamos a la parte de anatomía patológica. Y aquí vemos lo mismo,
pero no es que esté borroso, lo que pasa es que ya tenemos una necrosis que está comprometiendo toda la capa mucosa. Este es el componente glandular que habíamos visto anteriormente y que ahora ya está borroso. La muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Ahí está. Todavía hay unos rezagos en el componente glandular, ¿no?, que nos recuerda la imagen anterior de histología normal. Entonces aquí ya tenemos todas las características de la necrosis: eosinofilia, la cariorretis, núcleos, pignosis y alguno. Y además la lámina propia está invadida por sangre que también se ha necrosado. Hay una necrosis hemática en la lámina propia. Encontramos también vasos sanguíneos congestivos, unos más grandes, otros más pequeños, en la lámina propia, en el filtrado, glóbulos rojos, y también por ahí deben haber polimorfos biliares, linfocitos. Seguimos, estamos ya en la submucosa y vemos gran cantidad de vasos dilatados y congestivos, ¿no? Están llenos de sangre. Aquí ya tenemos los trombos vasculares, ¿no?, que están organizando, ¿no? Tengan su clase con el doctor, ya han tenido la clase con el doctor Monge todavía la otra semana, el martes. Entonces aquí hay salida de líquido, la submucosa está lleno de líquido, edema, congestión vascular, dilatación y congestión vascular y hemorragia. Entonces, diagnóstico de órgano: tenemos un intestino delgado, ilio, con necrosis que compromete todas las capas, ¿no? Entonces estamos ante una necrosis transmural, ¿cierto? O un infarto transmural. Y si recorremos todo el tejido, vamos a encontrarlo igual, de las mismas características, ¿no? Esto es lo que pasa cuando tenemos una torsión intestino, ¿no? Se necrosa, y esta es una urgencia quirúrgica, porque si lo dejamos allí, se rompe el intestino y produce una peritonitis o una muerte casi segura, ¿no? Es una emergencia. Cuando ustedes diagnostiquen una torsión intestinal, inmediatamente tienen que programarlo para sacar este segmento intestino que está necrosado. Este es otro ejemplo de lo mismo. Vamos a ponerlo abajo para verlo panorámico. Pues ya no reconocemos aquí ni siquiera las capas, ¿no? Aquí hay algo de... Este sería el componente glandular, con algunas sombras de lo que vida fue el componente glandular, ¿no? Aquí habría estado la muscular de la mucosa, entonces aquí ya estamos en la submucosa, después esto sería el componente muscular, y al final tendríamos la adventicia y después la última capa de sedosa. Vamos a darlo arriba.
muscular. Aquí algunas sombras de lo que queda por las glándulas, la muscular de la mucosa, y pues tendríamos la submucosa, ¿no? Ahí está, vasos congestivos. Avanzamos hasta la capa muscular, ya solo quedan unas hilachas de capa muscular, gran infiltrado inflamatorio, la capa adventicia, que todo esto de aquí, y la serosa acá, ¿cierto? Entonces, igual que el anterior, diagnóstico de órgano, intestino delgado. ¿Qué le pasa al intestino delgado? Hay una necrosis que compromete todas las capas del intestino, es una necrosis transmural, ¿no? Ya, entonces eso ha sido para presentarles la 204. La 204 tiene todos los componentes que les acabo de mencionar. Vamos a ponerlo acá arriba. Lo que pasa es que este corte es un corte que está plegado, ¿no? De forma ondulante, por eso es que hay que tener mentalmente la idea para hacer el seguimiento de las capas, ¿no? El intestino, acá tenemos ya. Entonces aquí tenemos una proyección papilar, ¿no? Intestino delgado. Por eso sabemos que estamos frente a un intestino delgado. Cuando uno recibe una lámina, les había dicho, hay que hacer un tours por toda la lámina para identificar frente a qué órgano estamos. Entonces, todos los sectores de la lámina no son iguales, entonces hay que ver el sector que está preservado, este es el sector que está preservado, por eso reconocemos el órgano. El intestino delgado con su proyección papilares, muscular de la mucosa, y ahí vamos bajando hasta encontrar la muscular propia, ¿no? Ahí está. La muscular propia, el sector de acá, la adventicia y la serosa, ¿no? Hasta aquí todavía tenemos tejido preservado. Pero después, si vamos haciéndole un seguimiento a esta, ahí nada más encontramos que ya no se reconoce el componente glandular, es un magma, ¿no? Y aquí también la componente muscular también es una masa deforme, que si no estuviera a nuestro lado el segmento preservado no sabríamos. Si yo les coloco en el examen este sector, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir absolutamente nada, ¿no? Solo porque está al lado de un segmento preservado, podríamos decir que es la continuación de la capa epitelial, del componente epitelial, del componente muscular y la serosa. Ahora veámoslo arriba, con mayor detalle. Vamos a ubicarnos acá. Ya no, Pues aquí tenemos el sector, a ver, atención, aquí tenemos el sector que está preservado, por el cual reconocemos que estamos frente al intestino delgado. La proyección papilar que habíamos visto. Seguimos avanzando hasta que tenemos ya cambios estructurales.
ya que hay un cambio de este epitelio todavía preservado, se continúa con esta zona que ya no se reconoce nada. Entonces aquí ya tenemos una necrosis del componente glandular y además se ha sumado un infiltrado inflamatorio agudo severo, ¿no? Hay un mar de polimorfos ahí. También tenemos algunas células adiposas preservadas y abajo ya ni siquiera se reconoce el componente muscular. Acá sí podemos reconocer todavía algunas fibras de músculo liso, los vasos sanguíneos, músculo liso, y acá se está perdiendo el componente muscular, hasta que ya no reconocemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, solo haciendo la continuidad del tejido podemos saber qué tejido es y qué le está pasando al tejido, ¿no? Diagnóstico de órgano, intestino delgado o ilion. ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son las características que nos llevan al diagnóstico? Una necrosis coagulativa y licuefactiva que compromete el componente glandular, el componente muscular, el componente de la capa adventicia hasta la serosa, ¿no? Todas las capas. Mucosa, submucosa, muscular, adventicia y serosa. Diagnóstico anatomopatológico, un infarto transmural de ilio o de intestino delgado. ¿Ya? Muy bien, entonces se acabó la 204. Vamos con la siguiente lámina, es la número 212. Esta lámina corresponde a trompa uterina. Reconocemos la trompa uterina por este epitelio, células cilíndricas. ¿Cuáles son células cilíndricas? Uno que otro sector todavía preserva los hilos de la trompa y además vemos gran cantidad de vasos congestivos y un infiltrado inflamatorio severo, igual que en el anterior. Hay un mar de células polimorfos nucleares, ¿no? ¿Está? Hay vasos sanguíneos y hay también infiltrado inflamatorio, tanto de polimorfos nucleares como de mononucleares, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas. Pero lo que predomina son polimorfos nucleares. ¿Qué más tiene este corte de trompa uterina? Es un corte transversal de la trompa uterina, ¿no? Vamos a verlo abajo mejor, para tener un poco de visión panorámica. Central, la parte central, están las proyecciones capilares de la trompa uterina. La trompa uterina tiene una porción proximal al útero que va perdiendo estas proyecciones capilares, son más la mucosa más aplanada, y una porción distal cerca de las fimbrias en que hay abundantes proyecciones capilares, ¿no? Entonces, si aquí tenemos abundantes proyecciones capilares, estaremos cerca de las fimbrias. ¿Qué más tenemos? Lo mismo que le ha pasado al intestino, le pasa también a la trompa uterina. Hay una necrosis que compromete la mucosa, la capa muscular, hasta la serosa. Exactamente el mismo proceso. Entonces, la necrosis de un órgano tubular se comporta exactamente de la misma manera, ¿no?
Hay una necrosis que puede comprometer solo un sector, pero puede comprometer toda la pared también, como en este caso. El componente muscular liso también sufre necrosis, porque las fibras que deberían estar todas apretadas aquí están separadas por edema y un infiltrado inflamatorio abundante. No solamente tenemos algunos tractos de fibras musculares lisas están preservados, ¿no? Pero cuando ya nos acercamos vemos todas las características de una necrosis que hemos visto en la clase: eosinofilia, y algunos núcleos han desaparecido, una cariolisis, otros están fragmentados, ¿no? Otros están puntiformes, pignosis. Entonces tenemos todas las características de una necrosis, ¿no? Solamente es necesario aplicarle el protocolo de necrosis para saber si estamos frente a una necrosis o no. Y vemos también que hay sangrado y algunos sectores de este sangrado también han sufrido una necrosis. Estamos ante sectores de necrosis hemorrágica. ¿No? El diagnóstico de órgano: trompa uterina, características histopatológicas de esta trompa uterina patológica: es una necrosis que compromete el componente mucoso, muscular, hasta la serosa, ¿no? Una necrosis también de toda la pared. Vamos a la tercera lámina, que es la 301. Diagnóstico: es una necrosis transmural, se le puede decir, pero aunque digan una necrosis, se pueden llamar una salpingitis aguda con necrosis de la trompa uterina. ¿Ya? 301. Estamos aquí frente a un tejido hepático. Tejido hepático. Tenemos el parénquima hepático en este sector y por acá tenemos un sector con una triada, una arteria, una vena y el componente de los conductos biliares. Esto es un espacio corto. Podemos tener varias estructuras arteriales, venosas y de conductos también, pero tienen que estar los tres componentes. El componente parenquimal llama la atención por estos espacios en blanco, redondeados, no más pequeños, diminutos, otros más grandes. ¿Cómo se llama eso? Esteatosis hepática, ¿no? Cuando predomina estos espacios pequeños, se llama esteatosis microvesicular. Cuando predominan los espacios más grandes, son una esteatosis macrovesicular, ¿no? Por ahora solamente vamos a reconocer estos cambios adaptativos. Después podríamos entrar a otros detalles mayores, ¿no?
por ejemplo, cuando este espacio porta se va llenando de un infiltrado inflamatorio crónico, linfocitario, plasmocítico, ya comenzamos a entrar a otra patología que la vamos a ver en la siguiente unidad. Este infiltrado produce una serie de lesiones que le llamamos el sacabocados. Esta línea está aquí, esta línea de hepatocitos se llama lámina imitante, ¿no? Y entonces este infiltrado produce unas lesiones que llaman el sacabocados. Eso lo van a ver con el doctor Linares. Por ahora nos vamos a centrar solamente en esteatosis macro y microvesicular. También podemos encontrar una degeneración hidrópica, ¿no? Pero solo nos vamos a centrar en la esteatosis. Es una lámina muy sencilla, para que vayan teniendo una idea de bueno, esto van a recibir, algunos grupos van a recibir otra lámina como esta donde no se ve espacios porta. Vamos a ver, solamente se ve el parénquima hepático con esteatosis, ¿no? Porque la idea es ofrecerles este cambio adaptativo, ¿no? Esteatosis macrovesicular y microvesicular. Hay una degeneración hidrópica que son estos cambios dentro del citoplasma del hepatocito que se ve en un citoplasma blanquecino, vaporado. Entonces tenemos dos cambios aquí, una esteatosis macro y microvesicular y una degeneración hidrópica. Diagnóstico de órgano, hígado, los cambios que les acabo de mencionar, y el diagnóstico esteatosis macro y microvesicular. Es lo que. Y si tenemos tiempo, pues vamos a ver, voy a ir pasando esta lámina de grupo porque solamente tenemos un par de láminas, les voy a ir pasando de grupo en grupo para que vean que además de la esteatosis podemos encontrar otras lesiones. Microvesicular, y también comenzamos a encontrar que el tejido hepático se ha estructurado, ya no tenemos ese tejido hepático homogéneo con sus espacios porta, su vena central, todo muy bonito, sino que aquí ya hay un daño, no solamente en los hepatocitos, sino también aparece fibrosis, que se une un espacio porta con otro espacio porta, se hacen unos puentes de fibrosis y al final terminan haciendo unos nódulos, unos verdaderos nódulos de tejido hepático residual. El estudio del tejido hepático realmente es un campo muy interesante. El doctor Linares domina mucho la parte del tejido hepático. Hay una serie de cambios porque la patología hepática es muy diversa. La más frecuente es la cirrosis, pero para que se llegue al estadio de cirrosis, el hígado va pasando por una serie de estadios. Entonces hay unas clasificaciones diversas también que van a ir encontrando ustedes. Una de las más conocidas es la de Sheward. Esa clasificación va anotando primero un nivel 1, después un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, ¿no? Estadios de infiltrado que se limitan primero al espacio porta, después van ingresando progresivamente al parénquima, después tenemos ya la fibrosis, que a veces inicialmente es una fibrosis muy sutil, que solamente se ve con coloraciones especiales, y después la fibrosis se hace tan amplia como en esta, que hace verdaderos nódulos y fibrosis puente-puente. Eso lo van a ver con el doctor Linares. Pero para que ya tengan una idea de lo que podemos encontrar en el hígado, una vena central enorme, y aquí verdaderos nódulos, un nódulo hacia el lado izquierdo, otro nódulo hacia arriba, otro nódulo hacia abajo.
separados por fibrosis. Para visualizar mejor la fibrosis se utiliza esta coloración que se llama tricrómica de Mason, donde el tejido fibrocolágeno se pinta de color azul o celeste, ¿no? Todo lo que está pintado de color azul producido por esta coloración especial que se llama tricrómica. Hay varias coloraciones tricrómicas, esta se llama la tricrómica de Mason. Y el parénquima hepático se pinta de color rojo. Nos puede explicar mucho mejor que la lámina anterior. La lámina anterior era hematocilina eosina. Y esta de aquí es una coloración de tricrómica de Mason. Ya tienen algunos detalles. Ya le digo, la lámina está orientada fundamentalmente para identificar esteatosis hepática y degeneración hidrópica. Pero si tenemos tiempo, como les repito, podemos ir avanzando a otros daños. Ya tenemos 1, 2, 3 láminas. La tercera lámina es la número 302. La cuarta lámina, ¿no? Vamos para la cuarta. La primera fue la 204, la segunda la 212, la tercera la 301 y ahora vamos con la 302. ¿Sí? ¿Estamos? Órgano. Estamos frente a una próstata. La próstata se caracteriza por dos componentes, un componente glandular y un componente estromal. El componente glandular, lo vemos perfectamente aquí, las glandulares formadas por un epitelio cilíndrico que tiene a su vez dos capas, ¿no? La capa está hacia la luz y la capa basal, eso de su histología, y un componente estromal. ¿Para qué tenemos esta lámina? Para visualizar que la próstata sufre un cambio muy común en los varones, que es la hiperplasia prostática, ¿no? El famoso HBP, hiperplasia benigna de la próstata. Algunos lo llaman hipertrofia de la próstata, ¿no? Pero hay ahí un poco de discusión, porque la hiperplasia es el aumento de las células, la hipertrofia es que la célula no aumenta en número, sino aumenta en volumen, ¿cierto? Entonces aquí podemos tener los dos cambios, aumento del número de células y aumento de volumen de las células. ¿Qué células aumentan en número? Las células epiteliales. Tienen que aumentar su espacio luminal. Es igual que los que estamos aquí presentes en esta aula, ¿no? Podemos formar grupos pequeños, por decirlo de 10 en 10, y se van distribuyendo en esta área. Pero también podemos crecer en número, ya no seríamos de 10 en 10, sino de 20. Entonces crece el número y tenemos que ir expandiéndonos cada vez más. Si fuéramos una sola estructura glandular, ¿cuántos somos aquí? Somos 60, ¿no? De 60 células tendríamos que ir juntándonos al lado de la pared, porque dejamos un espacio grande, ¿no es cierto? Lo mismo sucede aquí. Estas son glándulas pequeñas, casi normales, pues se van aumentando en número hasta que se hacen quísticas enormes, ¿no? Entonces hay una hiperplasia del componente epitelial. En el componente estromal pasa lo mismo, ¿no? El componente estromal tiene células de tejido colágeno, fibroblastos, tiene algunas células musculares lisas también, tiene algunos vasos sanguíneos, tiene nervios. Entonces, el tejido fibrocolágeno y el componente muscular crece normalmente hasta formar unos verdaderos nódulos. Si repasamos este corte, van a haber espacios quísticos porque se han
hiperplasiado del epitelio, pero también vamos a encontrar algunos sectores. Vamos a ver aquí un nódulo de componente estromal por acá. Vamos a ver por aquí, acá. Aquí lo vemos, glándulas, algunas se han ido ahogando, por decirlo así, entre comillas. Entonces aquí tenemos dos cambios, una atrofia de las glándulas y unos rezagos de lo que fueron las glándulas, porque ha crecido el componente estromal, ha ido reemplazando el componente estromal, glandular, ¿no? Por acá algunas glándulas residuales y por aquí ya el puro tejido estromal. Se puede agregar un infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, puede ser leve, moderado o severo. Diagnóstico de órgano, próstata, cuáles son los cambios que encontramos, una hiperplasia del componente glandular e hiperplasia del componente estromal. Diagnóstico anatomopatológico, hiperplasia benigna de la próstata, ¿no? O HIV. Ya está. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque en los varones se produce, esto lo vamos a ver ya en la tercera unidad, pero para que tengan una idea de la importancia de todas las láminas que vamos presentando. Es esto de acá. Esto ya es un carcinoma de la próstata, ¿no? Esto corresponde a la tercera unidad. Simplemente se los coloco para que vean que es necesario en la primera unidad familiarizarnos con las láminas para poder hacer la distinción, y la conocemos en la unidad de neoplasias, de lo que es benigno y de lo que es maligno. ¿Ya? No es un tema de ver figuritas nada más para pasar la unidad, es un tema de concentrarnos y fijar bien los componentes de cada tejido para después hacer la diferenciación, y cuando veamos una lámina neoplásica decir, bueno, esto no es normal, esto no es benigno, esto es maligno. ¿Ya? Esto no va a venir en esta unidad, va a venir en la tercera unidad. ¿Ya? ¿Cómo estamos por la hora? Bueno, vamos a tener que cortar acá. Nos quedan unas 3 herramientas más. Una es, vayan anotando, la 303 corresponde a la mucosa anorrectal, y la 304 corresponde a cervix uterino. Que vayan leyendo para poder avanzar.